RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Hoy tenemos un programa con un tema innovador. La luz al final del túnel, que es el hidrógeno verde. Pero vamos a hablar del hidrógeno en general. Para ello hemos invitado a un ingeniero muy calificado que está ayudando al Perú a entender este nuevo paradigma en el mundo de la energía. El ingeniero Edmundo Farge. Bienvenido. Gracias, Pedro. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Estamos prestos para lo que quieras. En primer lugar, para que todos quienes nos siguen, nos oyen y nos ven, están preguntando ¿qué es el hidrógeno? ¿Cómo así este vector se utiliza en la energía hoy? Sí, si tenemos una definición para que la mayoría de tus oyentes lo pueda entender, el hidrógeno es una sustancia molecular, es un gas, ¿no? Es un símil al gas natural, pero de dos moléculas, ¿no? Y que se denomina vector energético como el gas natural, como la electricidad, porque puede transformar, transportar, almacenar de forma controlada la energía. Eso es el hidrógeno. Y digamos que es un recurso presente en el planeta Tierra, abundante. Está en todas partes, está en el agua, está prácticamente en muchos materiales que sin querer nosotros tenemos frente a nosotros todos los días. El hidrógeno es un recurso de los más abundantes en el planeta Tierra. ¿Es así? Es una definición parcial en el sentido pues, que si buscamos que el hidrógeno es una fuente, en realidad no es una fuente porque necesita ser transformada, ¿no? No es como la energía eléctrica es transformada a partir de la eólica o la solar. El hidrógeno también lamentablemente se obtiene a partir de electrólisis, o se obtiene a partir del gas natural, o se obtiene de la energía nuclear. Sin embargo, es cierto, el hidrógeno como una molécula existe en el universo, pero no es aprovechable en forma de energía, entonces tiene que ser en forma de gas, y para eso hay que transformar. Eso es. Correcto. Entonces, es un recurso abundante, pero es cierto, la observación, tiene que tener un tratamiento, una tecnología para llevarlo a su aprovechamiento. Así es. Es más, una vez que se logra producir el hidrógeno como gas, que es, digamos, un uso muy común, es peligroso en su manipulación, por lo que se opta por dos caminos. El amoníaco es uno de ellos y el metanol es otro de ellos, ¿es correcto? Sí, es verdad lo que tú dices. El hidrógeno, no solo por su seguridad para la maniobra, sino también por su costo para transformar la forma de gas del hidrógeno, una vez que es producida, poder comprimirla o licuefactarla en forma de líquido para transportar a lugares lejanos, representa casi 40% de consumo de energía. Por eso es que no se opta por el licuefacción del hidrógeno. Entonces, se recurre a lo que se llaman portadores de energía. Y los portadores es el amoníaco que mencionas, el metanol o combustible sintético, ¿no? En líquido, como lo hace Chile en Magallanes, por ejemplo, ¿no? Y todo lo derivado a partir de la mezcla de hidrógeno con la captura de CO2. Cualquier resultado de esa mezcla química, porque hay muchos procesos químicos que se hacen, puede tener amoníaco, puede tener metanol, puede tener combustible sintético, usando como base el hidrógeno y la captura de CO2. Ahora, el hidrógeno que proviene del petróleo ya tiene un uso conocido hace muchos años. En las refinerías donde se producen los derivados del petróleo, gasolina, diésel, turbo, allí se utiliza el hidrógeno. ¿Desde hace cuántos años ya se utiliza el hidrógeno? El hidrógeno vamos un poco de historia, hagamos un poco de historia.
Cavendish, desde el punto de vista químico, descubrió en el año 1865, más o menos, ¿no? Aproximado. Pero esto es un descubrimiento a partir de un proceso químico que él hizo. Y empezó la industria en los años 1900, ya la industria química, desde que incluso se descubrió pozos petroleros en los años 1860, en Perú, por ejemplo, en 1863, en las refinerías. Se usaba el hidrógeno para un proceso intermedio, para los refinados. Y entonces, pero en la industria de fertilizantes, Haber-Bosch, en los años 1800 posteriores, para hacer el amoníaco, ya también se hacía en esos años. O sea, el hidrógeno como insumo en la industria tiene una utilización que ya pasa del siglo. Así es. Pero, Perfecto. ¿qué es lo que ha ocurrido? Todos sabemos el problema del calentamiento global. La temperatura promedio global del mundo se incrementa por esa acumulación de gases contaminantes que no pueden ser absorbidos de manera natural por los árboles, por el mar. Ese es el calentamiento global. El exceso de uso de energía de origen fósil que no puede ser absorbido de manera natural produce este cambio climático que provoca una cantidad inmensa de desastres naturales y de impactos y está poniendo en jaque la vida humana. Por eso los científicos dicen, es posible no solo quedarnos con el sol y el viento para generación eléctrica, porque la economía no está toda electrificada. En el Perú 20-22%, en Estados Unidos puede llegar a 40%, pero la mayor parte del mundo se mueve con derivados del petróleo, donde no llega la electricidad todavía, donde hay el avance de la energía solar y eólica. Entonces surge esto del hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Bien, el origen del hidrógeno verde parte de la política energética de los países del G7. Esa es mi percepción, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto el hidrógeno como insumo químico, industrias, existía de los 1800, 1900, la necesidad de hacerlo como política energética del hidrógeno partió de los años 70. Después de la crisis de los petrodólares. Del petrodólares, ¿no? La guerra de Israel con Egipto y la represalia, etcétera, etcétera. La OPEP que elevó el precio. Tú lo sabes muy bien. A las nubes y puso en jaque a Estados Unidos gobernado por el presidente Jimmy Carter. Exacto. Entonces, ahí ya habían políticas de ingenieros alemanes que planteaban, ya en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, planteaban de hacer una política energética de no dependencia del petróleo, ¿no? En esos años. Entonces plantearon un sistema energético que utiliza el hidrógeno para toda la cadena productiva, similar al petróleo. Entonces empezó una corriente y después empezó a crecer en el año 2009, 2010, después justo de otra crisis, que es la crisis financiera de 2007-2008 que vivió Estados Unidos y la mayoría del mundo. Empezó a crecer otra vez el pico, digamos, de la necesidad de desplazar el petróleo, porque el petróleo también había subido en ese entonces. Había que recusar el petróleo porque había la amenaza de que en algún momento se agotaba, no hay todo el petróleo necesario para asegurar el crecimiento del mundo un siglo por delante, y el problema agudo y grave del cambio climático que hace que el exceso de uso de energía fósil ponga en jaque a la vida humana por el desequilibrio que provoca el incremento de la temperatura promedio global. Al acumularse esa cantidad de gases que no pueden ser absorbidos y procesados de manera natural por los árboles y el mar. Sí, es parte del argumento que plantea el G7, ¿no? Bajo mi apreciación, el G7, primero es que ya se cansó de los precios internacionales de petróleo desde esos años, entonces buscó una política de desarrollo alternativo. Pero es interesante cómo resulta que el viento y el sol ayudan en el mercado eléctrico, pero no sustituyen al petróleo en gasolina, diésel, en el transporte, en la industria, en otros importantes lugares en la economía. Exacto. En cambio, el hidrógeno verde, que es una reforma tecnológica a partir del viento y del sol que se utiliza en el mercado eléctrico, y mediante un método científico llamado electrólisis, se obtiene
una forma de combustible que puede utilizar la red de gasoductos, que puede utilizar los sistemas ya establecidos con petróleo, pero no es petróleo. Exacto, exacto. O sea, es cierto, ya es la segunda parte, después de esa política, ahora viene el tema de cómo hacemos para masificar eso. Porque sí, como tú lo acabas de decir, la electricidad no llega a todos los sectores productivos. El petróleo tampoco llega a todos los sectores productivos. Entonces, ¿qué hicieron? Metamos la química aquí. Y la química orgánica e inorgánica te pone alternativas múltiples de soluciones: metanol, aldehído, gasolina, queroseno, aceite para lubricantes para avión, a partir del hidrógeno, mezclando con el CO2. Imagínate la cadena de valor completa, desde que sacas el combustible fósil, petróleo, gas natural, el transporte y el consumo, ¿cierto? Entonces, G7 dice, cortamos la fuente. Nada de petróleo, nada de gas natural. Entonces, de aquí para acá, lo hacemos con hidrógeno y con CO2. Igual te da un hidrocarburo, porque mezclas hidrógeno, mezclas carbón, CO2, y mezclas todas las reacciones químicas que tú te imagines para tener el mismo producto. Un ejemplo es Chile. Chile está exportando combustible sintético usando energía eólica para producir hidrógeno y capturando el CO2 con un sistema tecnológico de captura de CO2, y ese CO2 se mezcla con el hidrógeno, generan gas de síntesis, y ese gas de síntesis puedes hacer todos los productos que ya conoces. Es decir, la ciencia ha logrado llegar a producir un combustible que no produce gases de efecto invernadero. Y el origen de ese nuevo combustible es el viento y el sol. Viento y el sol que ya aprovechamos en la generación eléctrica, pero que no llega a ser tan completo como el hidrógeno verde, porque el hidrógeno verde se utiliza en los ductos que ahora están instalados y que mueven petróleo o gas, y cumple el mismo objetivo que venía cumpliendo el petróleo y el gas, pero ya no contamina. Ya no contamina. Entonces es una revolución científica. Hemos encontrado el sustituto al petróleo. Era una esperanza el sol y el viento, pero no cerraba completamente el círculo. ¿Cuál es el problema? El costo. El costo de este hidrógeno verde todavía es mucho mayor que el hidrógeno gris que proviene del petróleo, que se usa hoy en el mercado internacional. La pregunta es, así empezó todo. En los años 90, Alemania y los ciudadanos alemanes pagaron la cuenta por todo el mundo, porque ellos asumieron el sobrecosto de la generación con viento y con sol. Pagaron caro por la electricidad, pero lograron demostrar que funcionaba. Y ahora China vende cada vez más baratos equipos eólicos y equipos solares, pero ya a un precio que es en el Perú, con el precio subsidiado del gas natural, con un precio controlado del gas natural, es por lo menos la mitad o menos de la mitad de lo que nos cuesta el gas por cada megavatio de electricidad que se produce. Ahora, si utilizamos precio internacional, estamos hablando de mucho menos, porque el precio internacional es más caro que el gas en Estados Unidos y más en Europa o en Asia. Entonces, el hidrógeno verde es una solución, pero todavía no es competitivo. ¿Cuál es el mecanismo que se está utilizando para lograr que sea competitivo? Bien, como tú dices, aún es caro, y bajo mi perspectiva es una solución de mediano y largo plazo. Cosa que no quiere decir que no empiecen los proyectos ya, porque bajo mi perspectiva la producción de hidrógeno debe empezar. Pero a diferencia de Chile, nosotros debemos de frente a exportar. ¿Por qué? Porque el mercado está afuera. Si hacemos un análisis de proyectos que ya están dándose en escritorio, digamos, a nivel de ingeniería, a nivel de factibilidad de hidrógeno, la tendencia es amoníaco, la tendencia es metanol y para exportación. El presidente Piñera, finado presidente Piñera, le dijo a los chilenos: el hidrógeno verde va a ser para Chile en el siglo XXI lo que el cobre fue para Chile en el siglo XX. En el siglo XX,
el cobre llegó a ser el producto que financió casi el 80% del presupuesto de Chile. O sea, prácticamente la principal fuente de ingreso. Este presidente dejó su enseñanza a su pueblo diciendo: la oportunidad para este siglo va a ser el hidrógeno verde. Porque el cobre, y es un tema muy parecido al Perú, que también es un potencial enorme el que tiene en cobre, puede ser que sea protagónico como lo es hoy, 30 o 40 años más. Pero ya se está buscando cobre en el fondo marino y también se está buscando alternativas al cobre. Sea A o sea B, no podemos confiarnos eternamente que nuestro cobre va a palanquear el desarrollo del Perú. Cierto. El camino es esto, que no es un salto al vacío, es una decisión de los 7 líderes del mundo que han dicho: no, nos comprometemos a apostar por este cambio científico que ya ha sido demostrado que funciona. Entonces Estados Unidos aprueba una ley de subsidios y hoy están comenzando a producir hidrógeno verde que se ha hecho viable con un subsidio importante del Estado. ¿Qué otros países están en este esfuerzo? Bien, empezó inicialmente Europa, con Alemania, la Unión Europea, Noruega, los que ya tienen la tecnología del hidrógeno y tienen grandes subsidios. Estamos bordeando en proporción al precio, que representan casi 3-4% del precio por kilo de hidrógeno, ¿no? Estamos hablando que ahorita está bordeando los 10 a 11 euros por kilogramo el hidrógeno. Pero ¿qué países más? Está Japón, que también es parte del G7, Japón, Corea del Sur. Y en Latinoamérica, los que están, digamos, llevando la delantera, digamos, Chile, Colombia, Brasil. Costa Rica en menor proporción, pero en volúmenes de mercado, digamos, está Chile y Brasil, ¿no? Los primeros. El concepto aquí es una gran oportunidad para Chile y Perú. ¿Por qué? Porque tenemos la radiación solar de Arabia Saudita. El desierto de Atacama comienza a la altura de Trujillo y cubre todo el norte de Chile y el sur peruano. Nosotros deberíamos estar corriendo, igual que Chile, en la infraestructura necesaria para producir este combustible que va a ser protagónico el 2030, de acuerdo a los documentos trabajados por el grupo de los 7 líderes del mundo. Entonces, estamos hablando de una apuesta segura. Y tú has dicho, el principal objetivo estratégico es la exportación, porque en el Perú la gran minería, 4 industrias más, pero está muy acotado el campo de acción del hidrógeno verde, pero de todas maneras hay que desarrollar la capacidad de producción, la infraestructura interna, pero el objetivo estratégico es el mercado internacional. El que venda el hidrógeno verde más barato y esté a tiempo en el mercado, como es el 2030, ese hará gol. Chile apuesta a eso, pero su producción no completa la demanda de Europa y la demanda de Asia. Por lo tanto, hay una oportunidad para el Perú. Esa es la reflexión. Sí, y además te sumo algo. Cuando buscan rentabilidad, los que hacen los proyectos de hidrógeno, buscan a quién se le va a vender, ¿cierto? Y como Chile va a completar ese mercado, el mercado de Europa permite emisiones de hasta 4.4 kilogramos de CO2 por kilo de hidrógeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sea el hidrógeno que tú vendas, y eso lo está haciendo Estados Unidos con Alemania, eso lo está haciendo Arabia Saudita con Alemania, en vender el hidrógeno azul, con esas emisiones. O sea, ¿qué te quiero decir? La Unión Europea ha puesto en este año un umbral máximo de emisiones. Hidrógeno de bajas emisiones o hidrógeno renovable, como ya lo están llamando ahora, más allá del color. Y dicen, para el mercado europeo, a través de nuestra sucursal de certificación, Certify se llama el conglomerado, en el mercado europeo entra hidrógeno máximo con 4.4 kilogramos de CO2 por kilogramo de hidrógeno. Sea cual fuere, sea verde, sea azul, sea turquesa o nuclear. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que es una oportunidad de corto plazo para que el hidrógeno que produzcamos aquí, de forma que se haga, tengamos mercado y más competitivo. Lo que nos está diciendo Edmundo es bien interesante. Nos está diciendo,
el Perú no solo tiene la oportunidad del hidrógeno verde, donde va a estar igual que Chile en una opción de atender al mercado internacional, sino, dice él, las reglas que ha aprobado Europa y lo que está ocurriendo en el mundo es que también se acepta un hidrógeno que proviene del gas natural, que mediante un procedimiento científico diferente al que proviene del sol y el viento, también neutraliza los gases contaminantes y resulta un hidrógeno que Europa acepta y le llaman el hidrógeno turquesa o el hidrógeno azul. Entonces son dos parientes del hidrógeno verde que no provienen del sol y el viento, pero que también tendrían un mercado. Pero el tema es, tenemos que ponernos las pilas. No podemos quedarnos dormidos cuando hay una oportunidad que está pasando frente a nosotros. Así es. Entonces ya el Perú tiene el borrador de una hoja de ruta, ha aprobado una ley en el Congreso, hay un par de proyectos que están caminando, pero ¿qué nos está faltando? La respuesta es socioestratégico, es alianza con los países líderes en tecnología y también crédito blando. ¿Qué más faltaría para fortalecer una política pública que haga que el Perú aproveche esta oportunidad? La ley que emitió el Congreso, ley de fomento, lo llaman así, ¿no? Ley de fomento de hidrógeno verde. Si bien es cierto, hay algunas discrepancias de algunos, pero bajo mi percepción han hecho una ley de hidrógeno de bajas emisiones. Cosa que para mi criterio está bien, ¿por qué? Porque permite ese umbral de manejar hidrógeno azul, hidrógeno turquesa e hidrógeno verde también. O sea, nos permite eso, la ley, tal cual. Entonces ahora lo que están haciendo es la reglamentación, y esa reglamentación todavía no termina, y creo que la asociación por ahí ha contratado a una consultora para proponer una reglamentación para esta ley. Entonces, ¿cuál sería mi propuesta para darle más valor a esto, ¿no? Si bien el hidrógeno va a ser un producto de exportación, sobre todo para la demanda externa, entonces necesitamos que el gobierno, a través del Ministerio de Comercio Exterior, lo mismo que hizo con la agroexportación, lo mismo que ha hecho con la gastronomía, promover y buscar off-takers. Los off-takers son los que garantizan de alguna manera la demanda de este hidrógeno que vamos a... Convenios con países que van a comprar este hidrógeno como Holanda, como Alemania. China, según Bloomberg, inclusive al 2030 va a importar casi 10% de hidrógeno, de bajas emisiones y hidrógeno verde. Eso Bloomberg lo dice, no lo digo yo, lo dice al 2030. Entonces, si China mismo va a importar hidrógeno, entonces hay una gran oportunidad de por medio. Entonces, pero como tú dices, no estamos poniéndonos en valor lo que ya tenemos, como las energías renovables, el gas, para producir el hidrógeno. Correcto. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una expresión popular que yo siempre cito, que dice que Dios es peruano. Estamos frente a una oportunidad y no podemos dormirnos. El Perú tiene que correr en tener la infraestructura necesaria para ser competitivos en el futuro mercado del hidrógeno, que va a ser principalmente verde, pero complementariamente también va a ser atendido con el azul y el turquesa, porque logran neutralizar la producción de gases contaminantes desde el gas natural, pero por razones obvias. Estamos hablando de que el viento es ilimitado, el sol lo mismo, el hidrógeno verde es el combustible del futuro, pero por unos años va a compartir la tarea con el hidrógeno azul y el hidrógeno turquesa, que las normas internacionales de los países que son líderes en el mundo están permitiendo. Entonces, acá viene la gran reflexión. Para que el Perú sea competitivo al año 2030, que no es una fecha escogida por mí ni por ti, es una fecha que ha sido ya identificada en los distintos documentos que la Unión Europea, que Alemania está planteando como fechas certeras del ingreso al mercado en condiciones competitivas y comerciales, y se habla que el 2050 ya va a ser un actor protagónico del mercado de energía mundial. Entonces, Perú tiene un problema. ¿Cuál es ese problema? Su infraestructura de viento y de sol todavía es muy pequeña. Es muy baja.
tiene que acercarse al 20% para ser competitivos. Y no es mucho, porque el sistema eléctrico ha avanzado en líneas de transmisión, en reserva técnica con centrales térmicas a gas natural. No hay riesgo alguno de incrementar hasta 20% la participación en el mercado eléctrico del sol y el viento, y ganaríamos en esta brillante oportunidad que es el hidrógeno verde. ¿Estás de acuerdo en esto? Sí, como base tiene que haber cantidad de oferta eléctrica renovable. Mira, yo te menciono solo un slide que presentó la Comunidad Europea desde el año 90 al 2050. Primera fase para la transición energética para producción a gran escala del hidrógeno, verde en este caso, tienes que tener base instalada en gran cantidad de energía renovable, sea biomasa, sea eólica, sea solar. Pero como no lo tenemos, va a tomar tiempo. Entonces, ¿qué están haciendo algunos esfuerzos aislados, ¿no? Porque ese esfuerzo ya del sector privado. Hay 2 proyectos que se han anunciado recientemente, hace unos meses, de Philan Energy y de Verano Energy, que son 2 compañías transnacionales que ya tienen proyectos en Chile, tienen proyectos en España. Philan Energy es de capitales irlandeses y sudafricanos. Vino hace un mes nomás. Yo tuve una reunión con ellos también y comentaron que tienen un proyecto de 1.8 gigavatios para producción de amoníaco. O sea, plantas solares de 1.8 gigavatios para solo producir amoníaco en Arequipa. Y ya se reunieron con el primer ministro, se reunieron con el presidente regional de Arequipa y el proyecto está en estudio de pacto ambiental. El otro proyecto, que es mucho más grande todavía, de Verano Energy, Horizonte Verano Energy se llama, es de casi 5.86 gigavatios. O sea, casi la tercera parte del CEI en un solo proyecto, para hacer amoníaco y metanol. Esto lo anunció Verano Energy como una gigaproducción de hidrógeno verde. Entonces, ese esfuerzo aislado del sector privado ya está, solo necesita que los gobiernos regionales, en este caso Arequipa, le dé las puertas abiertas para los terrenos. Ya está el estudio de impacto ambiental de uno de ellos, aprobado en el Ministerio del Ambiente, y bueno, estos son 2 proyectos bandera, ¿no?, del hidrógeno. Es decir, tenemos ya la buena noticia de 2 proyectos, Gigaproyectos. 2 proyectos, megaproyectos, que implican que Perú entra a la liga de los productores de hidrógeno verde. Esto es extraordinario, pero tenemos que acompañarlos. ¿Y cómo se les acompaña? Con el avance en la hoja de ruta del hidrógeno verde. 1, 2, el ampliar la infraestructura de producción de la etapa anterior, que es mayor infraestructura en energía solar y en energía eólica. Los proyectos están, incluso con informes favorables de las distintas instancias que otorgan permisos y autorizaciones. Hay compromiso de inversión privada. Lo que falta es una medida que permita que la energía solar se pueda vender en el mercado de los clientes libres, los 3.000 grandes consumidores que tiene el Perú, porque hay una restricción de un concepto de potencia firme que no reconoce las nuevas tecnologías, porque en su momento no se conocía esta nueva tecnología. Hay una reforma legal en el Congreso que tiene que hacer su trabajo el Congreso para que pueda competir la energía solar en todos los campos del mercado eléctrico. Superadas esas barreras, vamos a lograr llegar a cumplir este cometido. La pregunta de fondo es: ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Brasil ha apostado por el metanol y por qué Chile ha apostado por el amoníaco? Son distintas formas de utilizar el hidrógeno, porque técnicamente no es seguro ni es adecuado manipular el hidrógeno para todos los usos. ¿Por qué Chile apuesta por el amoníaco y por qué Brasil apuesta mayoritariamente por el metanol? Sí, mira, en el caso de metanol sabemos... Pero te voy a pedir un favor, vas a contestarnos después del break. Después del break. Muchas Perfecto. gracias. Listo. Continuamos con Integrando Perú.
RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Interrumpimos la pausa comercial para presentarte TV 360. Mira TV y Radio Nacionales en vivo, 100% gratis. Disponible para todos en el Perú, desde cualquier dispositivo. Disfruta de megas ilimitados para TV 360. Descarga el app, regístrate y míralo ahora. Enlace Regional, edición del mediodía. Informamos desde el mismo lugar de los hechos. Conversamos con los protagonistas de la noticia. Analizamos los problemas que aquejan al país. Llevamos la noticia a los lugares más alejados del país. Somos Enlace Regional, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por RCR, la red que comunica y une al Perú. Continuamos con Integrando Perú. Habíamos preguntado a Edmundo Farge, ingeniero, experto en estos temas de energía, ¿por qué Brasil apuesta por el metanol y por qué Chile apuesta por el amoníaco? ¿Y cuál sería la recomendación para Perú? Sí, mira, en el caso de Brasil, Lula acaba de aprobar hace unas semanas, creo, el metanol lo están haciendo de forma de que ellos van a reutilizar lo que ya tienen en su base instalada. Como tú sabrás, ellos dentro de su política energética es producir el alcohol o etanol, ¿no? Y que lo hacen de caña de azúcar, lo hacen de otro tipo de la agricultura, uso principal. Y eso ya es masivo en Brasil, de tal forma que tienen autos a alcohol, ¿no? Es su industria. Entonces, Liebrich, que es justamente lo que te había mencionado, es uno de los que critican, digamos, la forma como se hacen las políticas energéticas, dice, bueno, eso no es tan eficiente que digamos, pero Brasil lo hace porque quiere utilizar la base instalada que ya tiene. Esa es mi percepción. Entonces, en el caso de Chile, Chile está apuntando a lo que la mayoría de los países europeos están haciendo. Producir combustible sintético, ¿no? Y amoníaco. Entonces, ya empezó con el combustible sintético. Ya están emitiendo combustibles para Porsche, ¿no? Para la industria de los vehículos, para Europa, en consumos, digamos, de electrolizadores casi 6, 7 megavatios. No es tan grande, pero ya empezaron la primera etapa de su proyecto emblema, que es el GIF de Magallanes, ¿no? En el caso peruano, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, a diferencia de Chile y Brasil? Si bien es cierto, está el hidrógeno verde, está el hidrógeno azul y el hidrógeno turquesa, podemos aprovechar los dos recursos que tenemos, las renovables y el gas natural. ¿Para qué? Para también descarbonizar la fuente, porque podemos descarbonizar la fuente, no solo la demanda, sino la fuente. Y aprovechando esos recursos, podemos ser competitivos en el hidrógeno. ¿Para producir qué? Producir amoníaco, que ya hay 2 proyectos que te mencioné que van a vender amoníaco para afuera. Que eso va a ser el boom después del anuncio de las Naciones Unidas de que va a haber una futura hambruna, que también lo han anunciado por falta de fertilizantes. Entonces el amoníaco es fundamental, y sobre todo si es verde, para la Unión Europea. Entonces, a eso súmale que nosotros tendríamos que hacer también lo que ya ha hecho Cachimayo. No sé, tú debes saber. Cachimayo, estamos hablando del siglo pasado, el año 1963. Empieza a utilizarse en el Perú. Perú es pionero del hidrógeno, con una fábrica que empezó siendo de cemento, perdón, de fertilizantes. Empezó siendo de fertilizantes y ahora está en nitrato de amonio. Nivel ANFO.
nivel ANFO, pero cuéntanos el detalle. Sí, nuestra empresa, conjuntamente con Tianjin, que es nuestro partner de China, le estamos modernizando su electrolizador para que ellos produzcan hidrógeno como insumo para la producción de amoníaco y luego nitrato de amonio a nivel ANFO para explosivos. Cachimayo se ubica en Cusco, en la ciudad justo donde está el gas natural, paradójicamente, ¿no? ¿Cómo es que el hidrógeno verde ahí es rentable? Pero no necesariamente para el fertilizante que utilicen en el mercado interno, sino para explosivos, que es otra aplicación, para el sector minero, que justamente está en el medio del sector minero. Cusco, está Las Bambas, está Antapacay, está Cerro Verde, están cercanos. Entonces, todo ese mercado del sur, Cachimayo atiende para explosivos, usando hidrógeno verde. Entonces, ellos ya, y lo hicieron del año 63, con fertilizantes, y ahora lo hacen para explosivos, y la empresa Enaex, que es el propietario, que es un holding que tiene en Chile, que tiene en Brasil también, están haciendo otra planta en Chile de amoníaco, Enaex, similares a estas, pero de mayor magnitud. Entonces Perú debe apuntar primero a atender los fertilizantes. Dicho sea de paso aquí, habría que ver los costos. Segundo, las refinerías, ¿no? Por ahí se tiene que empezar para la rentabilidad. Pero el mercado grande es afuera. Es afuera. No está de más mencionar que ya hay una empresa minera que está evaluando tener sus vehículos, que son vehículos muy especializados para el proceso minero, utilizando hidrógeno verde como insumo energético, cosa que es muy importante. Pero antes de entrar a las grandes oportunidades en las que estaríamos enganchados si hacemos las cosas bien y a tiempo, y superar la frase del maestro Basadre del Perú, país de las oportunidades perdidas, es dar el mensaje a los agentes económicos que están invirtiendo en gas natural en el Perú desde hace unos años, y a los nuevos que están invirtiendo en energías renovables. No hay por qué pelearse. Exacto, exacto. Es el peor camino pelearse. El hidrógeno es el común para ellos. Hay un valor común, que es el hidrógeno, donde el gas va a tener un rol. Europa lo está permitiendo, Europa está abriendo el camino, pero las reservas son limitadas. Perú tiene gas barato del lote 88 hasta 14 o 16 años, se dice por informe oficial que el crecimiento de la actual demanda son 14 años. Tendríamos más gas en otros lotes, pero ya a precio internacional, pero no tenemos gas para 100 años. Entonces hay que manejarlo con mucha eficiencia. Y no le va a quitar al gas natural, la energía renovable, el espacio, porque hay espacio para todos. Y el hidrógeno es un gran catalizador. Esto es lo que debemos entender. Sí, Pedro, efectivamente, lo has dicho claro, y la interpretación que yo hice. No se tienen por qué pelear, y los amigos que manejan el sector de gas principalmente tienen que ponerse las pilas, porque ellos tienen poco tiempo. Porque el hidrógeno, dicen, ¿cómo va a ser barato el hidrógeno verde en el futuro? ¿De qué depende? Dos factores principales. La tecnología. Los costos de los electrolizadores al 2030 van a bajar. Los costos de energía eléctrica en Perú también relativamente influyen en los costos de producción del hidrógeno. Pero los amigos que manejan Camisea, los amigos que manejan el gas natural, ya tendrían que haberse puesto las pilas hace mucho tiempo, porque el hidrógeno que Europa requiere permite emisiones mínimas de 4.4 kilogramos de CO2 por kilogramo de hidrógeno. Alemania ha estado comprando el año pasado a Emiratos Árabes hidrógeno azul. Francia va a vender hidrógeno de rosa a partir de energía nuclear en Europa. Entonces, está permitido por ese umbral. Entonces, ¿qué quiero decir? Que para las dos fuentes renovables y gas natural va a haber mercado. El hidrógeno va a ser el vector que los va a llevar a ellos, más bien, a generar más proyectos de ambos lados. Y es más, si hacemos las cosas como debería ser, por ejemplo, quitarle el carácter centralista a la masificación del gas, que ha sido un éxito en Lima,
pero el 90% de clientes, de los 2 millones que tiene el gas natural, están en Lima. Esto es absurdo porque el Perú no es Lima. Hay que llevar a un precio competitivo el gas a Arequipa, a Piura, a Trujillo y al Cusco. Entonces, ahí hay que romper esa barrera que es absurda y también aceptar que el Perú no puede mantener un 6% de sol y viento, que necesitamos llegar a 20%, que no va a generar inestabilidad en el sistema, que no le va a quitar mercado al gas natural, que hay que hacer un planeamiento estratégico que implique que todos los actores identifican las oportunidades y no un pleito que para mí no tiene utilidad y que le quita visión de conjunto al crecimiento sostenible del Perú. ¿Esto es correcto? Sí, efectivamente. Mira, lo hacemos así, ¿no? El Perú en temas energéticos es un mercado pequeño, ¿no? Comparado con el mundo, y los sectores de hidrocarburos, de gas o de energía renovable nos estamos peleando, nos incluimos, ¿ya? Nos estamos peleando por el mercado interno. Sin embargo, el mercado externo está amplísimo y la necesidad de Europa, por las leyes que ellos tienen, la de China, la de Estados Unidos, nos obliga a juntarnos y a exportar hidrógeno, sea hidrógeno azul o turquesa a partir de gas natural, o sea el hidrógeno renovable verde, también, que en el mediano plazo va a estar competitivo, pero estamos hablando de mediano plazo. En el corto plazo los de gas ya tienen que hacerlo ya debieron hacerlo, o sea, estamos retrasados y están perdiendo mercado porque hay una necesidad de hidrógeno que Alemania ya demostró, compró hidrógeno en amoníaco a partir de hidrógeno azul. Entonces, imagínate, Holanda también está comprando. O sea, el umbral nos permite todavía aún comprar ese hidrógeno. Ahora, para el hidrógeno, mientras la tecnología de electrólisis va bajando, 2030, 2040, ya el hidrógeno verde se pondrá más competitivo en el tiempo. Pero no quiere decir que no hagamos leyes, que no hagamos reglamentación, seguridad, normas, regulación. Eso ya deberíamos tenerlo. Para cuando tengamos todo listo, va a ser tarde. Un tema que se habló con el ministro peruano en el último taller de energía de APEC, que fue muy motivador y muy interesante, donde están presentes las grandes economías del mundo, es que Perú está avanzando en las regulaciones, pero nos está faltando tener socios estratégicos que ya tiene Chile. Es decir, acuerdos con líderes mundiales en el dominio de esta tecnología que nos den las espaldas, la cobertura del respaldo técnico, científico, que también va a ser financiero, para que vengan sus empresas a evaluar, ser socias de proyectos peruanos y generar ellos proyectos propios, pero hacer un mapa de desarrollo de las oportunidades. El tener socios estratégicos, y podemos hablar de Alemania, de Corea, de Estados Unidos, de China, es impresionante lo que se puede lograr. Entonces, el mensaje a los Mohamed Ali de Perú de la energía, sea energías renovables o gas naturales, esa energía la necesitamos para conquistar el mercado internacional. Hay que darnos cuenta que hay una transformación interna, pero la visión mayor se da en conquistar el mundo. No voy a olvidar un concepto de mis viejos profesores de economía, cuando nos decían, el Perú moderno hoy depende del 30% de sus empresas, que son las que exportan, que son las competitivas, que son las productivas, lideradas hoy por la minería. El 70% restante, marcado por una economía de subsistencia, no tiene los índices de productividad que tiene este sector que sigue los estándares internacionales. En pocas palabras, unos pocos sostienen el país. Tenemos que contagiar al resto del país en esas buenas prácticas que tienen que ver con respeto al medio ambiente, que tiene que ver con respeto a los trabajadores, la cadena de proveedores moderna, con tecnología de punta, eficiencia, conectividad y todo aquello que marca la cuarta revolución industrial, utilización de energías cada vez más limpias. El Perú necesita a su gente unida, a la gente que está en el liderazgo de la iniciativa emprendedora unida, en torno a un planeamiento estratégico transparente, y podemos llegar a tiempo al 2030 y con más razón al 2050. ¿Es así? Por supuesto, Pedro. Efectivamente, y te digo más, mira, Brasil ya ha tomado la decisión de
trabajar no solo con el verde, con todos los hidrógenos, está usando el hidrógeno azul de bajas emisiones, clarísimo, Colombia lo está haciendo. Obviamente cada país lo hace en función a los recursos que dispone. Y teniendo presente también que en el tiempo las inversiones van a venir solo para las de bajas emisiones o de cero emisiones. Eso hay que tenerlo claro. Cualquier proyecto que nosotros tengamos, sea de gas o sea de renovables, si nosotros no tenemos una inversión orientada con esos capitales, entonces por más que tengamos gas debajo del suelo, no va a servir. No va a servir. Hablamos en el colegio de ingenieros se habla pues, ¿no?, de tantos pozos que tenemos para explorar y para descubrir, pero... Sí, no. cuando vienen amigos del extranjero, les llama la atención que en Perú todavía se hable de masificación del gas natural, y luego uno les explica que la tarea que ellos ya terminaron en Europa, en Asia, en Norteamérica, nosotros no la hemos completado. No. Que nosotros hemos tenido más de 10 años con la masificación del gas muy frenada, que recién en los últimos tiempos ha vuelto a ponerle punche al tema el Estado Nacional, sí. Y todavía hay barreras que están impidiendo que en un tiempo corto llevemos energía muy económica y menos contaminante a regiones que tienen un potencial importante, sí. Porque lamentablemente todavía estamos con el problema del centralismo, de la infraestructura y de las oportunidades, porque no tiene sentido que en Arequipa el precio del gas cueste 80% más caro que en Lima, o en Trujillo 75% más caro. Entonces ese es un tema relevante, pero las energías renovables tampoco las podemos tener contenidas, cuando en el mercado eléctrico pueden crecer para tener esa infraestructura robusta y ambos recursos darle calidad de vida a los peruanos y desarrollo de los emprendimientos, porque el Perú tiene todo para ser mejor y para ser grande. Sí, así es, Pedro, efectivamente. La última pregunta, porque ya estamos al borde de nuestro programa, tiene que ver con cómo lograr que en pequeña escala estas tecnologías ayuden. La UNI ya sé que está sacando adelante un piloto de electrolizador. ¿Qué podría hacer la Universidad de Iquitos, la Universidad de Cusco, la Universidad de Piura? ¿Cómo hacemos crecer la construcción de capacidades en torno al hidrógeno verde, azul, turquesa? Sí, es fundamental que las universidades tomen la decisión de no solo trabajar con prototipos o pilotos, ¿no? Los pilotos de pequeña escala, industrial, ¿eh? No, hay soluciones más pequeñas, pero hablar de escala industrial, estamos hablando de 160 kilovatios para arriba, ¿no? Más o menos. Sé que la Católica también en Lima tiene ya un programa en marcha, pero la pregunta a ti como experto, como docente y como persona que está en el campo es ¿cómo lograr que haya una red a nivel universitario? ¿Cómo lograr que se construyan capacidades? Ellos no van a hacer el negocio, eso corresponde a las empresas, pero ellos pueden dotar al mercado de los técnicos y profesionales que se necesita. ¿Cuál sería la pauta a seguir? Bien, sí, emulando a Alemania, ¿no? Alemania tiene un Instituto Nacional del Hidrógeno. Instituto Nacional, o sea, y están todas las tecnologías, ¿no? Azul, verde, nuclear, verde, etc. Entonces, hace tiempo se propuso en la UNI o adscrita al instituto, así como existe un instituto de energía nuclear en el Perú, el IPEN, deberíamos tener un Instituto Nacional del Hidrógeno para no solo investigación, para capacitación, para normas técnicas que van a derivar de esto, porque es como pasó con el gas de camiseta del 2004, recordarás, tú lo sabes bien. ¿Qué se hizo? Hizo un boom, ¿no? Hizo un boom, empezaron a sacar institutos de la UNI, de diversas áreas, pero fueron esfuerzos aislados que se hicieron, pero tomaron mucho tiempo. Pienso yo... Buen punto, es decir, convocar a los expertos para hacer la hoja de ruta de las normas técnicas. Normas técnicas. Y hacerlo de manera desconcentrada, descentralizada, para que participen profesores, docentes de las universidades, institutos de distintas partes del Perú. ¿Qué más? A eso, ahora tiene que haber sí o sí pilotos
pilotos. Y para eso sí están las universidades. Para eso sí están las universidades. Ya la UNI lo ha demostrado. La UNI por ahí he visto que la UTEC está en el intento de armar un piloto también. También está la UNSA, y he tenido contacto con ellos, por eso te lo comento, que están con el interés de hacer pilotos como está haciendo la UNI, ¿no? Yo he tenido el honor de participar de 2 cursos con el Ministerio de Energía y Minas y la Universidad Católica, la cooperación alemana, para construir capacidades también en los actores de los funcionarios públicos, pero todavía todo esto es semillero. Sí. Hay que hacer un esfuerzo mayor y pedirle a los gobiernos regionales que comprometan el recurso del canon, donde hay un porcentaje para universidades, la Universidad del Cusco, para que entre en serio al tema del hidrógeno verde, porque es la reforma de segunda generación de las energías renovables. Así es. Y los 7 países líderes en el mundo han definido este objetivo, no están en un salto al vacío, están siguiendo un planeamiento y están cumpliendo lo que ellos se han trazado. Y esto debe ser, me sumo más, no vaya a ser una cuestión de ingeniería aplicada, ¿no? Es investigación con ingeniería. La investigación ya la tienen las universidades, ¿no? En pequeña o menor escala, pero ya la tienen. Pero lo que ahora se tiene que hacer es dar el salto para la industrialización. Y para eso se necesita conocer pilotos que manejan la tecnología. Por ejemplo, la UNI, ¿qué compró? Compró una tecnología de electrólisis para tecnología PEM, membrana de intercambio de protones, y AYEM, membrana de aniones. Entonces, con esa tecnología, esto ya se usa en la industria, en Alemania, en la China. O sea, no es para, digamos, no quiero menospreciar, pero existen esfuerzos académicos pequeños, pero no son de industria, no se usan en la industria. En la industria se usa lo que la UNI tiene, por ejemplo. Entonces, ese esfuerzo, como tú bien dices, debe haber una inversión pública de comprar pilotos para todos los sectores, porque el hidrógeno se va a utilizar en la agricultura, se va a utilizar en la minería, se va a utilizar en el sector energético, todos los sectores productivos. Es más, yo pienso que los CITES deberían tomar acción aquí. Excelente. Y es más, hay una ley que permite que parte del impuesto a la renta que pagan las empresas sirva para financiar investigaciones. Lastimosamente el reglamento que se aprobó no ha sido muy amigable. Es cuestión de mejorar y modificar ese reglamento para hacer que ayude al hidrógeno verde y apuntarle el trabajo de los CITES. Y esto es Ministerio de la Producción. Y tiene que ver con proyectos que tienen su foco de desarrollo en regiones muy importantes del Perú. En el caso específico de Cusco tiene el canon del gas, pero también tiene canon minero. Arequipa tiene canon minero, Ancash tiene canon minero. Hay que aprovechar estos recursos que son no renovables para construir las capacidades para llegar a tiempo a esta cuarta revolución industrial con todo lo que implica en retos. Algo más que acotar y tu reflexión final. Sí, Pedro, gracias. Los esfuerzos, más allá del sector público o del Estado, existen los esfuerzos aislados privados, como Filan, como Verano Energy, que están apostando ya con estudios de impacto ambiental en esos proyectos, y también los esfuerzos, por ejemplo, de Phoenix Power. Phoenix Power ya tiene un piloto para enfriamiento de sus generadores con hidrógeno. Recientemente lo ha inaugurado. Hidrógeno verde. Una empresa térmica de gas natural que desarrolla un protocolo de utilización del hidrógeno verde. Eso es hacer camino al andar. Sí, ese es un esfuerzo. Ahora, el esfuerzo que está haciendo la UNI, sumado a lo que ya existe, que Cachimayo, que está cambiando sus electrolizadores de 6 megavatios cada uno, dicho sea de paso, un cherry, Batech, nosotros estamos ayudando a eso. Public cherry. Sí, y escuché por ahí que la Yura está en este proyecto también de 32 kilovatios. Va a ser para su sistema de cementos. Un proyecto de hidrógeno verde con paneles solares. Sumado a esto está el esfuerzo también de la minera Poderosa, escuché Las Bambas y Cerro Verde, por ahí, que están en el proyecto de transporte. Y a eso hay que sumar el esfuerzo de la Asociación de Hidrógeno Verde, que es un esfuerzo privado, que está también marcando un compromiso importante, y así vamos haciendo camino al andar.
Muchísimas gracias, Edmundo. Esta no va a ser la única oportunidad en que nos encontremos, pero estoy seguro que la suma hace la fuerza. Y con ciencia transformamos el Perú. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.